niño tuvo una vida miserable de sufrimiento y malos tratos. Ambiente que le formó una personalidad anormal que lo hace reaccionar en forma violenta y distinta a una persona normal, sin respeto al orden, a la moral. Hola a todas y todos, mi nombre es José Manuel Mesa. Y yo soy Alejandro Jara. Y esta es una pequeña cápsula podcast en la que les presentaremos 4 reflexiones sobre cómo el Estado chileno reaccionó frente al caso del Chacal de Nahuel Toro. La primera reflexión que revisaremos la llamamos el Estado hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Bueno, creemos que existe una cierta hipocresía en torno al rol del Estado en este caso. Si nos ponemos a pensar, el Estado tiene un rol de garante en cuanto a las necesidades de aquellos que lo conforman. Es decir, este debe garantizar derechos como la educación, la salud y otros derechos necesarios para una vida digna. Pero, ¿qué sucede si un Estado no contribuye a eso? En el mismo sentido, ¿podríamos decir que el Estado, incluso en este caso, garantizó ciertos derechos de Jorge? Si vamos más allá, ¿podríamos concluir que el Estado de alguna manera ha contribuido por omisión al delito cometido por el Chacal de Nahuel Toro? Y si esto último es así, ¿por qué aquella entidad que no cumplió con su rol de garante después tiene la desfachatez de juzgarlo? ¿Es el Estado de alguna manera hipócrita? Sí, la verdad es que en el caso de Jorge se pueden evidenciar todas estas interrogantes, partiendo por el hecho de que Jorge desde niño vio disminuida su capacidad cognitiva, situación que en su génesis es en parte producto de un Estado que omitió su rol en la vida del mismo y que además hipócritamente terminó juzgando a aquel, siendo esta entidad superior un cómplice, al ni siquiera neutralizar ciertas situaciones que contribuyeron indirectamente a la comisión del hecho cometido por Jorge. Aunque de alguna manera la gravedad del delito cometido por Jorge muchas veces dificulta este tipo de reflexiones. Ahora bien, no hablamos de algún grado de autoría o participación, sino más bien de una responsabilidad política del mismo y de la estructura social que imperaba entonces. La segunda reflexión que tenemos para ustedes el día de hoy es una que llamamos el rol del derecho penal. En el Chile de 1960 se ejercía un control concentrado del poder. Ello es posible de reconocer en el antiguo procedimiento penal, donde el juez ejercía con exclusividad las funciones de instrucción, acusación y decisión final del caso. Algo que, si le damos una vuelta, nos lleva a la idea de la era del teatro del castigo de Foucault. Es decir, aquí podemos ver como una sola persona, un solo juez o un solo monarca, si lo asimilamos al pensamiento de Foucault, deja caer su venganza a través de un castigo simétrico al delito acusado por Jorge, lo que al mismo tiempo sirvió para que a través de la mediatización de su caso se manifieste y se justifique el poder punitivo sin límites. Porque si bien los relatos de la época mencionan una suerte de reeducación del Chacal de Nahuel Toro, esta responde solamente a una lógica comercial y a una suerte de eficacia política, donde la vida en la cárcel del Chacal de Nahuel Toro generaba más venta para las revistas, para los periódicos de la época y también para, en un primer momento, poder justificar este poder punitivo descontrolado, lo que en ningún caso nos puede servir como antecedente real del rol de su reeducación. Bueno, y en conclusión, aun si suponemos que Jorge había logrado rehabilitarse, entre comillas, se le condenó a muerte, situación que nos demuestra con más claridad esta venganza del Estado detrás del poder punitivo, el cual de modo paradójico se atribuyó la reinserción de este, para terminar matándolo. Es decir, al igual que Jorge, que le negó la humanidad a una familia, el sistema penal no encuentra mejor respuesta que en negarle la humanidad a él ejecutándolo. Nuestra tercera reflexión tiene por título El delito más allá del hecho individual. Con esto nos referimos a que el delito no es meramente un hecho individual, del cual debe responder de un modo exclusivo su autor, en su reparación, sino que además, en cuanto sea posible, también es, precisamente por las formas graves y constantes del delito del que estamos conversando, un hecho social que denota defectos y desequilibrios en la estructura de la sociedad donde se produce. Claro, y en ese mismo sentido, y en base a lo que hemos estudiado en este curso, sabemos que la decisión de una persona de delinquir no es un fenómeno individual, sino más bien un fenómeno complejo, que tiene varias aristas, y que cada teoría criminológica le atribuye una importancia en particular.
para poder explicar estas conductas. Sin embargo, nos parece importante que, independiente de si el origen de la delincuencia dice relación con desigualdades sociales, controles sociales o etiquetas, se hace necesario que la sociedad reconozca su corresponsabilidad en el fenómeno delictivo, para que después la academia comunique su investigación empírica y determine cuál de todos estos factores explica de mejor manera el fenómeno. Con esto queremos decir que por más que existan distintas teorías criminológicas elaboradas por la academia, estas deben ser presentadas a la sociedad, para que finalmente entienda ella su corresponsabilidad en ello, y pasemos de una sociedad punitivista, creyente en que las penas sirven para resolver problemas sociales, como pasó en el caso del Chacal de Nahuel Toro, a una sociedad favorecedora de la reconciliación y el perdón del autor. Bueno, para concluir, nuestra cuarta reflexión se titula sobre la pena de muerte aplicada al Chacal de Nahuel Toro. Debemos entender que si lo que pretendemos es referirnos a la utilidad de esta, me refiero a la pena de muerte, en la actualidad se encuentra refutada su capacidad intimidora o ejemplificadora, considerando que, por ejemplo, en los países que la aplican no han tenido una disminución en los índices de delincuencia, ni tampoco en los países en los que se ha suprimido han tenido un aumento de la misma. Incluso, por ejemplo, si observamos el caso de Jorge, quien actuó en un arrebato, según yo, un tanto ilógico pensar que en ese momento a Jorge se le pasó por la cabeza la aplicación de la pena de muerte por los hechos que había ejecutado. Sin embargo, habiendo puesto todo esto sobre la mesa, creemos que la forma de enfrentar esta reflexión no va de la mano de argumentos utilitarios, sino que de la creencia en la dignidad humana y en el respeto en ella, sin importar los fines prácticos de esta misma, no permitiendo la instrumentalización del ser humano. Para finalizar este podcast, queremos dejar claro que el delito es un fenómeno social presente en todas las sociedades y, por ende, las decisiones que tomemos para poder enfrentarlo en ningún caso encontrarán su solución solamente en el derecho penal o en el sistema carcelario. Y de hecho, así lo vemos en las siguientes palabras de Luigi Centembrini. Centembrini dice: «Oh vosotros, que hacéis las leyes, que juzgáis a los hombres, responded y decid, antes de que éstos hayan caído al delito, ¿qué habéis hecho vosotros por ello? ¿Habéis educado su infancia y aconsejado su juventud? ¿Habéis acudido a salvar su miseria? ¿Les habéis educado con el trabajo? ¿Les habéis enseñado los deberes de su estado? ¿Les habéis explicado las leyes? Vosotros, que os llamáis luz del mundo, ¿habéis iluminado a aquellos que encaminaban en las tinieblas de la ignorancia? Y si no lo habéis hecho, esto, como era vuestro deber, ¿no tenéis vos otros la culpa de sus delitos? Entonces, ¿quién os da el derecho de castigarlos? Mi nombre es José Manuel Mesa. Y yo soy Alejandro Jara. Y esta ha sido una pequeña reflexión sobre cómo actúa el Estado en el caso del Chacal de Nahuel Toro. Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie.